Continuamos con la ponencia de María José Suárez, el coleccionismo de cerámica, una pasión compartida, la relación de Guillermo de Osma y Manuel González Martí. María José Suárez Martínez es licenciada en Geografía e Historia por la Universidad de Valencia, con la especialidad de Prehistoria, Arqueología e Historia del Arte. Ha cursado diferentes posgrados como educador de museos en la Universidad de Zaragoza, Museología y de Ciencias Naturales y Humanas en el Museo de Ciencias Naturales de París y el Máster de Historia del Arte y Cultura de la Universidad de Valencia. Pertenece desde el año 2001 al Cuerpo Facultativo de Conservadores de Museos, trabajando en el Museo Nacional de Cerámica y Artes Suntuarias González Martí, en el Museo Nacional de Antropología, siendo responsable de las colecciones asiáticas, el Instituto de Patrimonio Cultural de España como jefa de formación dentro del área de investigación y formación, y actualmente es conservadora de las colecciones de porcelana, vidrio e instrumentos musicales dentro de la Dirección de Colecciones Reales del Patrimonio Nacional. Compagina esta actividad profesional con la docencia en diversos másteres de universidades públicas y privadas y forma parte de la Junta Directiva de la Asociación Española de Museólogos como vocal y coordinadora de números monográficos de su revista REDM. Muchísimas gracias, Elisa, por tu presentación y, sobre todo, como de sabio proceder es agradecer, no me queda otra que agradecer a los organizadores de este simposio, a Guillermo de Osma y Rafael García, por la magnífica idea e iniciativa que han tenido. También quiero agradecer, evidentemente, a los que han apoyado la logística de esta organización, tanto Javier como Miriam, que han estado muy atentos a todas nuestras necesidades. Naturalmente, a Begoña Torres, por acogernos como anfitriona en este maravilloso museo Lázaro Galdiano y, por supuesto, a los que nos apoyan dándonos la logística siempre en sala y, por supuesto, a ustedes que nos acompañan en la sala. Y permítanme también que les felicite por las maravillosas y magníficas ponencias que hemos tenido a lo largo de esta mañana y de mis compañeros de mesa. Fíjense que hemos tenido unas jornadas muy intensas donde se ha hablado de coleccionismo y se ha hablado de Guillermo de Osma. Y lo que nos hemos dado cuenta durante toda la mañana y a lo largo de las intervenciones de mis compañeros es que el relato del coleccionismo, el relato de la historia personal y profesional de Guillermo de Osma es un relato construido y muy transitado, y sin embargo al mismo tiempo nos hemos dado cuenta por todo lo que se ha narrado y se ha contado que todavía quedan afortunadamente muchísimos capítulos por narrar. La historia del coleccionismo también necesita otros enfoques y necesitamos abordarlas no ya desde las posiciones tradicionales y positivistas que nos hablan de la persona, de su semblante personal y de las colecciones que lo formaban, sino insertándolos dentro de la historia cultural, porque hay muchísimas cosas por las que hay que transitar y entre ellas algo de lo que yo les voy a hablar. Vamos a transitar por la vida de esas personas que formaron parte de su vida y que le conforman como persona y también como coleccionista, porque no nos olvidemos que todos ellos se relacionan entre sí, tienen unas inquietudes comunes y todos ellos tienen relaciones personales de admiración. ¿De acuerdo? Yo les voy a hablar de un personaje que transita por la vida de Guillermo de Osma y que, curiosamente, este año también se conmemoran el 50 aniversario de su fallecimiento. Voy a hablarles de González Martí. Si yo les digo a ustedes quién es González Martí, muchos de ustedes me dirán, yo lo vinculo al Museo Nacional de Cerámica y, evidentemente, creo que González Martí está vinculado a este gran museo y este es su legado vital, el hecho de que legara no solamente sus colecciones de cerámica, razón por la que tuvo relaciones personales con Guillermo de Osma, sino porque además tuvo el mérito de recuperar un edificio histórico que formaba parte del paisaje urbano de Valencia desde el siglo XV y que se consideraba un sello de identidad valenciano, el Palacio de Marqués de Osaguas. Su testamento vital, evidentemente, todo su legado, al igual que el testamento vital de Guillermo de Osma, es ese legado que hoy nos ha dejado como la institución de Valencia de Don Juan que lleva su nombre. Museos, instituciones que no dejan de ser centros de historia y de memoria, habitados siempre por la perceptible vocación del recuerdo, porque en esas colecciones que ellos nos legan, en todo ese epistolario, en todo ese archivo, en toda esa biblioteca, en lo que reside es la memoria de todos ellos, pero además el recuerdo. ¿De acuerdo? Por lo tanto, yo les voy a hablar de este personaje y fíjense que yo les voy a hablar de un personaje y cuando se lo esté construyendo, perdón.
Perdón. Van a ver que hay muchas similitudes y muchas connotaciones personales y profesionales con todos los coleccionistas de esta época, ¿de acuerdo? Porque todos ellos se mueven por unas mismas inquietudes culturales, por una misma curiosidad por coleccionar y por hacer grandes cosas para el futuro. Esto se ha repetido y lo ha dicho muy bien Armiñán esta mañana. Ellos tienen conciencia de lo que están haciendo, no lo quieren para ellos, quieren para el futuro, no quieren que su legado perviva más allá de sus vidas y perviva en el futuro para generaciones futuras. Y eso es lo que estamos haciendo ahora nosotros con todos estos legados, disfrutar de estas instituciones. Pues bien, González Martí, al igual que muchos personajes coleccionistas de la época, y Osma lo era, no es un personaje polifacético, no es un personaje poliédrico, que sí, pero sobre todo personalmente considero que son personajes múltiples, porque múltiples fueron sus intereses y múltiples fueron sus inquietudes. Y en este sentido todos se mueven de una misma manera. La mayoría de ellos, no es el caso de Guillermo de Osma, tienen estudios de Derecho, pero luego lo compaginan con su gran vocación. Y la gran vocación no es el Derecho, sino la vocación artística, la vocación que les lleva a ser editores de revistas ilustrados, como en el caso de González Martí, críticos de arte, caricaturistas, como era González Martí, que tenía unas dotes artísticas maravillosas y las puso en práctica en las revistas ilustradas que él editó. Eran, además, como he dicho, articulistas en prensa local, eran curiosos, les interesaba todo y todo era interesante. En esta época transitan estos personajes. La pregunta que yo me he hecho siempre es ¿cómo se forja la personalidad de estos personajes coleccionistas? En este caso me lo voy a llevar al terreno de González Martí, pero van a haber muchas similitudes en todo lo que les voy a contar con Osma y el resto de personajes. Hay paralelismos que se repiten constantemente, evidentemente cada uno con sus circunstancias personales y sus singularidades, ¿de acuerdo? Porque si hay algo que singulariza a González Martí y el resto es, por encima de las facetas profesionales que desempeñaron, más allá que tuvieron cargos políticos, cargos dentro de la docencia, etcétera, la faceta que más les singularizó y que los define siempre es la de coleccionista y es la que ha trascendido a lo largo de la historia y se pervive en sus instituciones y en sus museos. Pues bien, la primera, yo siempre me he preguntado sobre qué base se vertebra el ideario cultural y estético de González Martí, pero el de González Martí como el de cualquiera de ellos. En primer lugar, tenemos que hablar del contexto histórico. Son personajes que década arriba, década abajo, nacen en una España de transición entre la tradición y la modernidad. El paisaje urbano que ellos se van a encontrar en sus ciudades es un paisaje de cambios acelerados. Las tradiciones están desapareciendo, la gente se está yendo a las ciudades para mejorar sus formas de vida y con eso están desapareciendo usos y costumbres, formas de vestir, formas de expresarse. Se está perdiendo todo esto. ¿Qué es lo que ocurre en Valencia en ese momento que él nace? Él nace en 1877 en esa España de transición. Las murallas se habían derribado, los conventos se estaban derribando porque había que planificar la nueva red urbana. Con eso lo que se está haciendo también es sacar a contexto los procesos de la historia. Pero el ambiente cultural que se vive en Valencia es un ambiente marcado por la Renaixença, pero fijémonos, es un ambiente cultural que difiere bastante de lo que es Cataluña, porque mientras en Cataluña tiene unas connotaciones muy políticas, en Valencia, compartiendo unos idearios y una serie de puntos en común, va a ser de carácter mucho más cultural. La Renaixença, ¿qué es, en definitiva? Esa reivindicación de las formas de vida que están desapareciendo, las tradiciones, los usos, las costumbres, la lengua propia. Hay una reivindicación de que hay que recuperar el valenciano. En todo este ambiente es en el ambiente en el que González Martí va a crecer, va a desarrollarse como persona, adolescente y luego como profesional. Y todo esto se mueve también en un contexto de regeneracionismo, de la búsqueda de los ideales de la Edad Media, sobre todo en la parte levantina. Pensemos que además lleva consigo la vista a otro tipo de objetos de colección. Si antes eran las grandes obras maestras, ahora se va a reivindicar la Edad Media y se van a reivindicar materiales de esa época. Sobre todo se van a reivindicar materiales de fábrica. Y vamos a recuperar elementos de colección que antes eran impensables, elementos como azulejos, como hierros, etc. Y se van a forjar grandes colecciones. Pero además, este regeneracionismo lleva aparejado dos cosas muy importantes. Sobre todo, yo estoy hablando de la parte valenciana, pero es extrapolable a lo que pasa en el resto de España. Lleva aparejado el coleccionismo
no hay ningún momento histórico que haya habido tantos coleccionistas como a finales del XIX y principios del XX. Y lo veremos más tarde al final de mi exposición, cuando yo haga el epílogo de la misma. Pues bien, lleva aparejado el coleccionismo y el excursionismo con un sesgo, además, científico. El excursionismo se llama excursionismo científico, porque poniéndole ese apellido, lo que se da es un sesgo cultural. Pues bien, se crean sociedades de todo tipo. En Valencia, una de las más conocidas es lo Ratpenat. Es la sociedad que reivindica las tradiciones populares valencianas, es el arca de las tradiciones valencianas. Por eso, cuando González Martí crea su museo, yo lo digo al principio, lo que él está creando es un museo para Valencia, pero que en él reside la esencia de lo más valenciano y que es lo que decía lo Ratpenat, la esencia del arca de las tradiciones valencianas. Es la sociedad de los amadores de las glorias valencianas. Hemos hablado de tertulias, mi compañero ha hablado de tertulias, unas tertulias maravillosas, no son ajenas en ningún tipo de ambiente cultural. Las tertulias valencianas son interesantísimas. Decía Ramón y Cajal en su estancia en Valencia que no había ninguna ciudad como España, como Valencia, en la España de ese momento. Y decía, Valencia es la Atenas española. En ningún momento han convergido tanto intelecto, tanto talento artístico, como en la Valencia de finales del XIX y principios del XX. Pues bien, esa intelectualidad se mueve a través de las tertulias. En ese momento en Valencia hay tertulias maravillosas, súper interesantes, de las que González Martí se nutre y de cada una de ellos va siendo como una esponja. Es lo que decía el señor Armiñán, son curiosos. Y esa curiosidad es lo que les lleva a aprender de esas tertulias. La tertulia de Serrano Morales, donde se habla de bibliófilos. La tertulia de Martínez Aloy, donde se reunían a hablar los folcloristas de las tradiciones y usos y donde convergían muchos coleccionistas. La de Teodoro Llorente, el gran padre del valencianismo cultural y literario, muy amigo de Menéndez Pidal, al igual que Serrano Morales, pero sobre todo está Roque Chavás, el deán de la Catedral de Valencia, aquel que decía: desmontemos a los falsos cronicones y saquemos a la luz clara lo que todavía está oculto. Ese es un lema que se lo va a aplicar González Martí toda su vida. Desmontar cronicones, sacar a la luz, publicar, dar a conocer. Eso es la curiosidad, que puede ser aplicable a González Martí como puede ser aplicado a Osma o cualquiera de los coleccionistas de los que hablemos y con los que se relacionan y entablan relaciones de amistad y sobre todo profesionales, de admiración mutua. También había tertulias de anticuarios. También teníamos en el González Martí un libro maravilloso como el que acabas de sacar, además con chascarrillos. Esos chascarrillos que tú has dicho, cada tertuliano tenía su propio libro, su propia caricatura y su chascarrillo. Ese libro es maravilloso, se llama El Gabinete Azul y las fotografías son de Antonio García, el suegro de Sorolla. He dicho el excursionismo científico. Este es otro de los ejes que va a vertebrar la personalidad de González Martí, pero no solamente de González Martí, de toda la intelectualidad de finales del siglo XIX y principios del XX. En ese momento, la fórmula del excursionismo se considera una nueva fórmula comprometida de sociabilidad. Se reúne gente muy variopinta que no solamente van a disfrutar de la excursión, sino que son excursiones aprovechadas en el sentido científico, es decir, van a registrar lo que están viendo de una forma fotográfica, de una forma escrita y dan noticia de todo ello a través de los boletines, a través de los periódicos. Convergen las personalidades más importantes de toda la intelectualidad valenciana de la época. Y es muy significativo porque yo he puesto ahí una excursión donde se le rinde homenaje a Menéndez Pelayo, que iba frecuentemente a Valencia y tenía una intensa colaboración con coleccionistas, con tertulianos de la época. La canción que cantaban cuando ellos van de tertulia ya nos está indicando la recuperación de esa memoria patrimonial. ¿Qué es lo que hacen además? Van recolectando objetos también y se crean colecciones de historia natural, por ejemplo, pero también de dibujos, porque ellos van dibujando. González Martí dibujaba todo lo que veía. Entonces son absolutamente provechosas en el sentido científico y cultural, pero no es algo que les venga de nuevo, sino que si tiramos el hilo para atrás es una costumbre muy de la Ilustración. Y en Valencia tenemos a Cabanilles, como en el resto de España tenemos a los grandes excursionistas o a los del Gran Tour, que tienen esos libros maravillosos que hablaban también esta mañana. No voy a detener en la canción, pero he señalado en concreto una frase de esta canción que ellos cantaban.
Buscamos memorias del tiempo pasado, rescatamos el pasado para ponerlo en valor en el presente y, sobre todo, que no se pierda para el futuro. Esto son estos coleccionistas, coleccionistas regeneracionistas, coleccionistas de memoria. ¿Qué conservamos más de esta memoria? Ellos no saben que están rescatando memoria en el concepto que tenemos actualmente, con los parámetros actuales con los que nos movemos nosotros y, sobre todo, con un mérito añadido. No había ley de protección de patrimonio inmaterial. Sin embargo, en sus archivos se conserva esta memoria material e inmaterial. ¿Cómo? Fijaros, yo he puesto fotos que conservan en el González Martí. Lo que está recuperando son fotos que están ilustrando sus excursiones, pero están registrando la memoria para todos nosotros. Ya se ha perdido esas formas de vestir. Los Bousa a la playa, los pesqueros, edificios que han sido bombardeados en la Guerra Civil Valenciana, fiestas populares que desaparecen, las fiestas de San Vicente, pueblos, cómo se vive, eso es memoria. Y la memoria está inserta en estos museos, más allá de los objetos. También Guillermo de Osma lo hizo, y lo hizo a través de una persona que no debemos olvidar nunca, su mujer. Porque su mujer recupera memoria. El álbum de fotos que nos ha mostrado Pérez de Armiñán es maravilloso, y no solamente debemos verlo como el artefacto físico, sino como la memoria que hay inserta de todos los planos de interpretación tangenciales que podemos sacar. Es importante lo que he dicho, esa historia del coleccionismo dentro de la historia de la historia cultural y la historia de las mentalidades. No podemos entender a estos personajes sin tener en cuenta las intersecciones personales, de amistad, profesionales que ellos hacen. La historia del coleccionismo es incompleta si no tejemos este relato. Y en esas intersecciones es donde aparece Osma con González Martí. Pero igual que nos ha contado Ángel las intersecciones personales que tenían con esas tertulias, que son relaciones de tertulianos, pero de amistad y de profesionalidad, aquí en González Martí es un personaje muy inquieto. Es la curiosidad lo que le mueve, siempre la curiosidad. Y se mueve con artistas de la talla de Pinazo, de los hermanos Benlliure, de Blasco Ibáñez, de Sorolla, etcétera. Tiene también una actividad profesional, esto no lo he dicho, pero difiere de los coleccionistas como Osma en que él se gana la vida siendo profesor de dibujo y más tarde profesor de la Escuela de Cerámica de Manises. No tiene dinero y, sin embargo, tiene el respeto, como decía, el respeto que tiene de grandes intelectuales como Osma, porque se reconocen entre ellos y reconocen la talla intelectual que tienen. ¿De acuerdo? Pues esto pasa con González Martí y en esas interrelaciones aparece Osma en un momento dado. González Martí se mueve en el ambiente cultural de la Renaixença, pero no es ajeno a lo que pasa en el resto de España. Y esto es lo que está pasando en España y nos lo ha explicado muy bien a través de los diferentes tipos de regeneracionismo que había en España en esa época. Y hay algo que me gusta mucho. Si España estaba agotada y caduca y era necesaria la regeneración, hay una serie de elenco de personas que se engloban en ese regeneracionismo que nos hablaba Armiñán, o bien, como ha dicho, reformadores y regeneracionistas, que lo que intentan es que España salga de ese ambiente caduco y agotado. Hay que mirar hacia adelante. ¿Cómo? Mirando hacia Europa. Hay que europeizarnos. Y esto también se ha hablado mucho. Ese cosmopolitismo que tienen estas personas. No se limitan a ser personas que viven en su región. No, tienen unas miras amplias y miran hacia Europa e intentan informarse. En este contexto es donde aparece también la Institución Libre de Enseñanza y la JAE. Y él, en González Martí, tiene esas becas maravillosas que le llevan a pedirlas al extranjero, siendo ya un profesional dedicándose a la enseñanza de dibujo, y pide varias veces la beca. Esto no le he dicho, pero en ese momento hay una frase muy conocida dentro del diario de Osma, del diario de González Martí, que Osma dijo de él: este don Manuel tiene la costumbre, practica el deporte de presentarse a oposiciones, pero lo curioso es que las gana siempre. Y este fue don Manuel González Martí, sin ser, y esto hay que valorarlo mucho, porque el resto de coleccionistas tenían mucha fortuna, pero él no. Y él hace una colección tan grande, de tanto valor, que llega a ser colección
y Museo Nacional lo que hace. Pues bien, él tiene esas inquietudes, hay que salir de Valencia y si lo que me interesa es la cerámica valenciana, no puedo conocerla dentro de Valencia, debo de salir fuera y formarme fuera. ¿Dónde se va? Allí, a aquellos sitios y aquellos lugares donde había cerámica valenciana desde la Edad Media. Y consigue irse a Cerdeña, Nápoles, al Vaticano, donde había azulejos, y pide varias veces la beca. Por eso tiene ese afán europeísta, más allá. Esta es otra cosa que decía, ¿cuál es lo que les identifica a todos? De todas sus facetas profesionales, que fue profesor, docente, político, la faceta que siempre les identifica es la de coleccionista. A veces las imágenes son imágenes de elocuencia callada, pero que hablan. Y no hay nada más elocuente que esta caricatura de él mismo. Él se hace una autocaricatura, él se denominaba Folky, y se hace una caricatura rodeado de cerámica y con una tiza en la mano. Ya está diciendo bastante. Mi afición y mi pasión son la cerámica, el coleccionismo y el dibujo. Pero reivindico también aquí en este contexto la figura también de Adelina, de todas las mujeres que acompañan a estos grandes personajes, porque ellas también, la colección también es de ellas. Y si Adela era una gran dibujante y colaboró con su marido en ilustraciones y lo demostró a través de su afición a la fotografía, Amelia colaboró activamente en la ilustración de ese gran tomo que se llama La cerámica del Levante español y que hizo gracias a la ayuda inestimable de ella, que como no tenían medios económicos se dedicaba a dibujar todos los azulejos que veía para ese gran tomo. Voy a ir más rápido porque la afición del coleccionismo está relacionado siempre por unas pasiones personales y luego circunstanciales. ¿Cuáles son las circunstanciales que le va a llevar a Olmo? Hemos visto que, tal como nos ha hablado el profesor, hay muchos coleccionistas de cerámica en este momento. Ponsor, Gestoso. Esto es importante. Sorolla era amigo personal de González Martí. Y en ese momento que él estaba conformando una colección tan importante, Sorolla le dijo a Huntington: te voy a presentar a mi amigo González Martí, que tiene una colección impresionante de cerámica. Y le dijo: aquí tienes un cheque en blanco, pídeme por ella lo que quieras. Esto es conciencia de lo que hablaba Pérez Armiñán. González Martí le dijo: estas colecciones son valencianas, jamás deben de salir de Valencia y son para Valencia. Yo creo que en ese momento se reconocieron como personas de principios y a partir de ahí se entabla una relación no solamente amistosa, sino de respeto y admiración mutua. Y ahí también reside la relación con Osma, respeto, admiración por lo que hacen y porque se identifican entre ellos. Y a partir de ahí, Huntington le nombró académico de la Hispanic, pero también terminó declarándole vicepresidente honorífico hasta su muerte. Hemos hablado de que la cerámica en ese momento está muy demandada. Hemos dicho que está relacionada también por esa España que se está destruyendo y que mucha gente no le daba importancia a esos azulejos de derribo. Y González Martí, sus circunstancias personales que le llevan a tener mucha más afición por la cerámica es una cosa de casual, es el destino y el azar. Un día se equivoca de camino para ir a su casa y tiene que pasar por unos descampados y se encuentra con los testares de cerámica de Paterna. A partir de ahí, él empieza a incrementar su interés más, si cabe, por la cerámica de reflejo y por la cerámica de verde y manganeso de cerámica. Es importante este dato porque un año antes Guillermo de Osma había publicado Apuntes de la cerámica morisca. Y esto es importante porque esto nos da un dato de que, estando ese libro en su biblioteca, él ya tiene un interés por lo que está haciendo Guillermo de Osma. Su interés es profesional, le interesa saber lo que está publicando. A partir de ahí debió de iniciarse una relación de amistad y sobre todo profesional y de admiración. El hecho nos lo demuestra en que esta caricatura realizada por Folky, que es inédita, y agradezco a María Ángeles que me la haya cedido para esta conferencia, se la envía González Martí a Guillermo de Osma. Nunca ha sido publicada, así que gracias María Ángeles por dar la primicia aquí. Es un dibujo que hace el propio Folky. Fíjense que es Guillermo de Osma con cerámica de verde manganeso, Paterna y tal. Y le dice en la postal: resultado de la futura excursión a los campos de Paterna, Folky. Ya le está diciendo: vente para acá, vamos a excavar y vamos a ver qué sacamos, porque esto es maravilloso. Ya hay un interés por la cerámica, pero el interés por la cerámica no solamente se produce en este momento, y no quiero enrollarme porque yo también me dejo llevar por la pasión.
Guillermo de Osma ya había publicado sus maravillosos estudios sobre la cerámica de Manises y Paterna. Ahí están las publicaciones, pero ya lo habían hecho en Francia con anterioridad Davilliers, de Mille, y ya habían puesto en el ojo de mira la cerámica de reflejo en todo el mundo y en todas las colecciones. Pues bien, a partir de ese momento, como he dicho, ello se debe conocer, pero es muy significativo que las exposiciones regionales que ya se hacen en Valencia en 1908, por lo Rat Penat, para conmemorar el séptimo centenario de la conquista de Jaume I el Conqueridor, es la exposición retrospectiva. Si miramos el catálogo de Seda de Objectes, ya vemos a un prestatario importante, Guillermo de Osma, con lo cual ya estamos teniendo muchísimas pistas que entre ellos ya se conocen. El interés es mutuo y posteriormente Guillermo González Martí es requerido para otras exposiciones porque su colección ya empieza a ser muy importante. La relación que establecen ellos, imagino que sería profesional y luego termina siendo de amistad y de respeto. La demostración está en este epistolario. ¿Qué es lo que debemos lamentar? Que este epistolario que lo tenemos en el Guillermo de Osma no lo tenemos al contrario. El archivo personal de González Martí sufrió muchísimo durante la guerra y carecemos de muchísimo epistolario del que debería estar. Pero ya esto es significativo. Como digo, es elocuencia callada, no hace falta decir más. Ya hay una relación cuando él se atreve a hacerle una caricatura. Hemos visto que Guillermo de Osma muere en 1922. Pues bien, muere en el mismo año que González Martí es nombrado director de la Escuela de Cerámica de Manises. En ese momento, 2 años después, Manises, y me imagino que detrás estaría González Martí, quiso que la calle donde estaba la escuela de cerámica de esa localidad, a la que Guillermo de Osma había posicionado en el mapa nacional e internacionalmente, le rindiese el mejor tributo que le podía dar, hacerle hijo adoptivo y dedicarle una calle. Ahí está la foto que se conserva también en el Valencia de Don Juan y que se conserva en el archivo de González Martí. Y ahí en un rinconcito está González Martí. Y ahí está la maravillosa placa que fue pintada por Arturo Almar, uno de los estudiantes de esto. Aunque muriese Guillermo de Osma, la relación con el Instituto Valencia Don Juan siempre fue muy intensa por parte de González Martí. El hecho está en la Guerra Civil. El maravilloso trabajo que González Martí hizo, la cerámica del Levante español, parte de ese trabajo transcurrió en Valencia de Don Juan. González Martí le pilla la guerra aquí en Madrid y no puede trasladarse a Valencia. Pero, sin embargo, era tan profesional que sigue investigando. ¿Dónde investigaba? Le abrieron las puertas de la institución del Instituto de Valencia de Don Juan, porque la biblioteca era magnífica. Ahí estuvieron trabajando su mujer y él para terminar estos magníficos tomos, que fueron encargados en el 33 y que no salieron publicados hasta el año 42 al 55. Son referentes para todo el que quiera estudiar el mundo de la cerámica. Ahí está la contribución de González Martí al mundo del coleccionismo y al mundo de la investigación. ¿Qué es lo más significativo también y que nos encontramos con esta trilogía, con estas intersecciones personales? Que la relación con Archer Huntington seguía siendo muy estrecha y desde el instituto, con membrete, con papel del instituto, le escribe a Huntington una carta en el 1938 pidiéndole, por favor, sácame de aquí, de España, estoy muy enfermo, pero no es que esté enfermo, me tienes que sacar a mí y a mi mujer, utiliza todas tus influencias, habla con la embajada. Y le dice algo, quiero seguir terminando la historia del Levante español, porque yo quiero irme a Estados Unidos a terminarlo. Estos son esa intrahistoria que está todavía por escribir. Esa es la intrahistoria que nos permite construir la historia de Guillermo de Osma, la historia de González Martí. Hablar de esas relaciones personales que nos van a acercar a la figura y a la obra y a todo lo que hicieron. En el año, las similitudes con lo que ha contado esta mañana Begoña Torres son muy similares. Todos ellos mueren sin hijos, todos ellos no tienen a quien dejarle, pero tienen un mismo concepto de que sus colecciones no son para ellos, son para la posteridad. Tienen conciencia de lo que están haciendo y saben que están recuperándolo. En 1947 dona su colección y yo creo que hace
hace realidad lo que dice en este verso Antonio Machado: de toda la memoria solo vale el don preclaro de evocar los sueños. El sueño de su mujer y él era dar esta colección a Valencia y a todos los españoles. Y ahí está el ejemplo. Sus casas y sus museos son lo mismo. El museo, las instituciones, la prolongación de sus casas, donde iban a visitarlos los intelectuales. Esta mañana se ha hablado de Elías Tormo. Elías Tormo, los estudiantes de la ILE, los krausistas iban a visitar la colección, que ya era muy conocida, en menor medida que la de González de Osma, pero estaban abiertas, igual que el Instituto de Valencia Don Juan. Mi casa está abierta a todo aquel que venga a estudiar y a investigar. Esos eran estos personajes, eso es lo que los une. Son todos coleccionistas de memoria. No voy a hablar de esto porque lo ha dicho Begoña Torres de manera estupenda, pero sí que quiero decir que aquí se nos olvidaba a alguien: Sorolla. Sorolla también crea un museo, cuando él lo crea con Clotilde, pero sigue el sueño de su marido, porque aquí no hemos dicho algo muy interesante, y es que este museo está porque es un reclamo de toda Valencia, pero Sorolla también reclamó un museo para Valencia en 1916, creando la Asociación de la Juventud Artística. Él dijo: Valencia necesita un museo. También lo dijo Blasco Ibáñez en 1921, pero el único que materializó ese museo de memoria fue González Martí. Así que el homenaje es a todos ellos también. Las fotos es una prolongación de sus casas, la exhibición museográfica de lo que hoy vemos en el Instituto, de lo que hoy vemos en la Hispanic o lo que veíamos en el montaje de González Martí, es todo lo mismo. No hay diferencias. Si ustedes no han visitado esto, yo podría decirles que la primera de aquí, de la izquierda, es en Valencia Don Juan, y se lo podrían creer porque son las tres instituciones lo mismo. Voy a terminar ya y concluir. González Martí crea una sala a Anna Hyatt en homenaje a los Huntington. Es el único museo en España que creó una sala en homenaje. Este era González Martí. Había que ser respetuosos y, sobre todo, como decía, la memoria corta. Hay que hacer salas para rendir homenaje a la vida de estas personas, porque las generaciones futuras no van a saber quién son. Y lo hacen todos. Un punto final que me dirán: este no tiene nada que ver. González Martí era una persona que no solamente coleccionaba obras artísticas, cerámicas, históricas, también era un visionario y apostaba por la cerámica contemporánea, apostaba por la cerámica como cerámica de arte. Y aquí entran Blat, Llorens Artigas. El año que viene será el homenaje a este gran persona, Picasso. Mucha gente no sabe que la relación de Picasso y González Martí se estableció en 1955 cuando lo nombraron miembro del Congreso de la Academia Internacional de Cerámica. Pero yo también quiero decirles algo que nunca se cuenta porque no está escrito. Y son las fuentes hemerográficas quienes lo cuentan. Picasso era coleccionista de cerámica. ¿Por qué? Por influencia de sus amigos valencianos. Ahí tenemos a Ferrandiz. ¿De acuerdo? Y acabo diciendo con esto, y perdonen si me he demorado o me he dejado llevar por la pasión. Todos estos coleccionistas, Osma, González Martí, son hijos de su tiempo, hay que entenderlos en su contexto. No podemos juzgarlos, debemos comprenderlos y analizarlos. Y como decía Rusiñol cuando creó su maravillosa colección en Can Ferrat, ese museo maravilloso de hierros medievales y de otros tipos de objetos, decía: a finales del siglo XIX se colecciona tanto y todo el mundo colecciona tanto que yo lo que quiero es un museo de recuerdos. ¿Y acaso no es un museo de recuerdos todo lo que han hecho González Martí y Osma? Museos donde pervive la memoria, la tangible y la intangible. Esos son estos grandes personajes que debemos recuperar. Y quiero acabar haciéndole un guiño al señor Peña, porque me ha gustado mucho lo que ha dicho esta mañana, cuando dijo aquello de Osma, comparándolo con esa magnífica cita que Moratín le hace a Goya, que le dijo: llegó viejo, sordo, cansado y enfermo, pero tan deseoso de ver mundo que dijo: aún aprendo. Estos son Osma, estos son don Manuel González Martí. Muchísimas gracias a todos.